Parte 1. La guerra autodirigida. Capítulo 3. En la confusión de los hechos, no pierdas tu presencia de ánimo. La estrategia del contrapeso. Al calor de la batalla, la mente tiende a perder su equilibrio. Demasiadas cosas te confrontan al mismo tiempo, reveses inesperados, dudas y críticas de tus propios aliados. Corres el riesgo de reaccionar emocionalmente con temor, depresión o frustración. Es vital que conserves tu presencia de ánimo, manteniendo tus facultades mentales en toda circunstancia. Debes resistir activamente el impulso emocional del momento, permanecer decidido, seguro y agresivo sin importar lo que te afecte. Fortalece tu mente exponiéndola a la adversidad. Aprende a distanciarte del caos del campo de batalla. Deja que los demás pierdan la cabeza. Tu presencia de ánimo te librará de su influencia y te mantendrá en marcha. Nota de Karl von Clausewitz, del libro sobre la guerra. La presencia de ánimo debe desempeñar un papel importante en la guerra, dominio de lo inesperado, porque en efecto no es otra cosa que ejemplo supremo de la conquista de lo inesperado. Del mismo modo que admiramos presencia de ánimo en una réplica notable a algo dicho inesperadamente, así también la admiramos en la rapidez para encontrar un recurso en un momento de peligro. La expresión presencia de ánimo denota muy apropiadamente la rapidez y prontitud de la ayuda prestada por la inteligencia. La táctica hiperagresiva. El vicealmirante Lord Horatio Nelson, 1758 a 1805, había pasado por todo. Había perdido el ojo derecho en el sitio de Calvi y el brazo derecho en la batalla de Tenerife. Había derrotado a los españoles en Cabo San Vicente en 1797 y frustrado la campaña de Napoleón en Egipto, venciendo a la armada de este en la batalla del Nilo al año siguiente. Sin embargo, ninguna de sus tribulaciones y triunfos lo había capacitado para los problemas que sus colegas de la Armada Británica le causaron, mientras se preparaban para la guerra contra Dinamarca en febrero de 1801. Nelson, el héroe militar más glorioso de Inglaterra, era el candidato obvio para dirigir la flota. No obstante, el almirantazgo escogió a Sir Hyde Parker y a Nelson como segundo al mando. Esa guerra era un asunto delicado. Perseguía forzar a los desobedientes daneses a cumplir el embargo propuesto por los británicos al embarque de suministros militares a Francia. El ardiente Nelson era propenso a perder los estribos. Odiaba a Napoleón y, si se excedía contra los daneses, produciría un fiasco diplomático. Sir Hyde Parker era un hombre de mayor edad, más estable y ecuánime, que haría su trabajo y nada más. Frase de Thomas Hardy, 1840-1928. Más vida puede abandonar poco a poco a los hombres a través del pensamiento que de una herida profunda. Nelson se tragó su orgullo y aceptó el cargo, pero previó dificultades. Sabía que el tiempo era esencial. Cuanto más pronto partiera la armada, menos posibilidades tendrían los daneses de erigir defensas. Las naves estaban listas para zarpar, pero el lema de Parker era
todo está en perfecto orden. Y no era su estilo apresurarse. Nelson detestaba su despreocupación y ardía en deseo de actuar. Revisaba informes de inteligencia, estudiaba mapas y propuso un detallado plan para abatir a los daneses. Escribió a Parker instándolo a tomar la iniciativa y Parker lo ignoró. La Armada Británica zarpó por fin el 11 de marzo, pero en vez de dirigirse a Copenhague, Parker ancló muy al norte del puerto de esa ciudad y llamó a una reunión a sus capitanes. Según informes de inteligencia, explicó, los daneses habían preparado elaboradas defensas para Copenhague. Botes anclados en el puerto, fuertes al norte y al sur, y baterías de artillería móvil podían destrozar a los británicos en el agua. ¿Cómo enfrentar esa artillería sin pérdidas terribles? Asimismo, pilotos que conocían las aguas alrededor de Copenhague informaron que eran traicioneras, con bancos de arena y vientos engañosos. Navegar en medio de esos peligros y bajo bombardeo sería inquietante. Con todas esas dificultades, quizá lo mejor era esperar a que los daneses abandonaran el puerto y atacarlos en alta mar. Nelson hizo esfuerzos para controlarse, pero al final se soltó, marchando por la habitación y sacudiendo el muñón mientras hablaba. Ninguna guerra, dijo, había sido ganada jamás esperando. Las defensas danesas parecían formidables a novatos en la guerra, pero él había ideado una estrategia semanas antes. Atacaría desde el sur, el método más sencillo, mientras Parker y una fuerza de reserva permanecían al norte de la ciudad. Nelson se serviría de su movilidad para desarmar a los daneses. Había estudiado los mapas. Los bancos de arena no eran ninguna amenaza. En cuanto al viento, la acción agresiva era más importante que molestarse en él. El discurso de Nelson energizó a los capitanes de Parker. Él era con mucho su líder más exitoso y su seguridad en sí mismo era contagiosa. El propio Sir Hyde quedó impresionado y el plan se aprobó. A la mañana siguiente, el frente naval de Nelson avanzó sobre Copenhague y empezó la batalla. Las armas danesas que disparaban contra los británicos a quemarropa cobraron numerosas bajas. Nelson recorría la cubierta de su buque insignia, el HMS Elephant, incitando a sus hombres. Estaba alterado, casi extático. Un tiro junto al palo mayor estuvo a punto de acertar en él. Este trabajo es duro, y hoy podría ser el último día para cualquiera de nosotros en cualquier momento, le dijo a un coronel, algo agitado por el estallido. Pero mire usted, yo no estaría en ninguna otra parte aunque me pagaran. Parker seguía la batalla desde su posición al norte. Lamentó entonces haber admitido el plan de Nelson. Él era el responsable de la campaña y una derrota podía arruinar su carrera. Tras 4 horas de mutuo bombardeo, había visto suficiente. La flota había recibido una paliza sin obtener ventaja alguna. Nelson nunca sabía cuándo detenerse. Parker decidió que era momento de izar la bandera de señales 39, la orden de repliegue. La orden de repliegue. Las primeras naves que la vieran la reconocerían y transmitirían la señal a lo largo de la línea.
Una vez reconocida, no había nada que hacer sino retirarse. Sí, la batalla había terminado. A bordo del Elephant, un teniente avisó a Nelson de la señal. El vicealmirante la ignoró. Luego de proseguir en el ataque a las defensas danesas, finalmente llamó a un oficial. ¿La número 16 está izada todavía? La número 16 era su bandera. Significaba: combatan más intensamente al enemigo. El oficial confirmó que esa bandera seguía ondeando. Ocúpese de mantenerla así, le dijo Nelson. Minutos después, la señal de Parker continuaba aleteando en la brisa. Nelson se volvió hacia su capitán de bandera. ¿Sabe qué, Foley? Solo tengo un ojo. Tengo derecho a estar ciego a veces. Y llevándose el telescopio a su ojo cegado, comentó tranquilamente: en realidad, no veo la señal. Angustiados entre obedecer a Parker o a Nelson, los capitanes de la flota optaron por Nelson. ¿Arriesgarían su carrera con la de él? Pero pronto las defensas danesas empezaron a resquebrajarse. Algunas de las naves ancladas en el puerto se rindieron y el fuego comenzó a amainar. Menos de una hora después de la señal de Parker de suspender la batalla, los daneses se rindieron. Al día siguiente, Parker felicitó con indiferencia a Nelson por la victoria. No mencionó la desobediencia de su subordinado. Confiaba en que el asunto entero, incluida su falta de valor, cayera silenciosamente en el olvido. ¿Cuál es la interpretación de este relato? Cuando el almirantazgo depositó su fe en Sir Hayden, cometió un clásico error militar. Confió una guerra a un hombre cauteloso y metódico. Esos hombres pueden parecer serenos y aún fuertes en tiempos de paz, pero su autocontrol suele ocultar una debilidad. Puede ocultar o suele ocultar debilidad. La razón de que piensen tan detenidamente las cosas es que les aterra cometer un error y lo que éste podría significar para ellos y para su carrera. Esto no sale a la luz hasta que se les pone a prueba en una batalla. De repente no pueden tomar una decisión. Ven problemas en todas partes y derrota en el menor revés. Aguardan no por paciencia, sino por temor. A menudo esos momentos de vacilación representan su ruina. Lord Nelson operaba conforme al principio opuesto. Delgado y de delicada constitución, compensaba su debilidad física con una feroz determinación. Se obligaba a ser más resuelto que cualquiera a su alrededor. En cuanto entraba en batalla, desataba sus impulsos agresivos, mientras que a otros jefes navales les preocupaban las bajas, el viento, cambios en la formación del enemigo. Nelson se concentraba en su plan. Antes de la batalla, nadie diseñaba estrategias o estudiaba a su adversario más concienzudamente que él. Esos conocimientos ayudaban a Nelson a intuir cuándo el enemigo estaba a punto de desmoronarse. Pero una vez iniciada la acción, titubeo y cautela desaparecían. La presencia de ánimo es una especie de contrapeso a la fragilidad mental. Nuestra tendencia a ceder a nuestras emociones y perder perspectiva al calor de la batalla.
Nuestra mayor debilidad es desanimarnos, dudar de nosotros mismos, volvernos innecesariamente cautos. Lo que necesitamos no es más prudencia, no es ser más prudentes. Esto es solo una pantalla de nuestro miedo al conflicto y a cometer errores. Lo que necesitamos es duplicar nuestra resolución, intensificar nuestra seguridad en nosotros mismos. Esto nos servirá de contrapeso. En momentos de confusión e inquietud, debes forzarte a ser más determinado. Reúne la energía agresiva que necesitas para vencer la cautela y la inercia. Todos los errores que cometas podrás rectificarlo después con una acción aún más enérgica. Reserva tu prudencia para las horas de la preparación, pero una vez empezado el combate, vacía tu mente de dudas. Ignora a quienes se acobardan ante cualquier revés y piden el repliegue, piden la retirada. Busca satisfacción en la condición de ataque. El impulso te llevará hasta el final. Frase de Carl von Clausewitz sobre la guerra. Los sentidos dejan impresa en la inteligencia una huella más profunda que el pensamiento sistematizado. Incluso quien tuvo a su cargo la planeación de la operación y atestigua su desarrollo, podría dejar de confiar en sus criterios previos. El escenario de la guerra contiene habitualmente burdos decorados de espantosas apariciones. Pero en cuanto el panorama se despeja y se aclara el horizonte, los hechos tienden a corroborar las pasadas certezas de dicho individuo. Esta es una de las mayores lagunas entre la planeación y la ejecución. Military History of Ulysses Grant por Adam Badiou. Así, Grant estaba solo. Los subordinados en quienes más confiaba lo instaban a cambiar sus planes, mientras que sus superiores se asombraban de su temeridad y se empeñaban en interferir. Soldados de fama y civiles en altos puestos condenaban de antemano una campaña que les parecía tan perdida como sin precedentes era. Si él fallaba, el país concurriría con el gobierno y los generales. Grant sabía todo esto y percibía su peligro, pero era tan vulnerable a los arrestos de la ambición como a las instancias de la amistad, o incluso a los anhelos del patriotismo. Esa tranquila seguridad en sí mismo que nunca lo abandonó y que en realidad casi equivalía a un presentimiento de destino, era ininterrumpida. Habiendo tomado una determinación en un asunto que requería de irreversible decisión, jamás retrocedía y ni siquiera recelaba, sino que se mantenía leal a sí mismo y a sus planes. Esta fe absoluta e implícita, sin embargo, distaba lo más posible de la presunción o el entusiasmo. Era simplemente más bien una conciencia o convicción que rendía propia fuerza en la que creía, lo cual era fuerza de suyo e inspiraba a otros a confiar en él, siendo él mismo tan capaz de confiar en sí. Legends of the Samurai, escrito por Hiroaki Sato en 1995. Había una vez un hombre a quien podría llamarse el generalísimo de los ladrones y que llevaba por nombre Hakamada. Tenía una mente fuerte y un cuerpo poderoso. Era ágil de pies, rápido con las manos, sabio en el pensar y el tramar. En suma, no había nadie que pudiera comparársele. Su oficio era robar a la gente sus posesiones cuando estaba desprevenida. Una vez, hacia el 10º mes del año,
necesitaba ropa y decidió robársela a alguien. Fue a posibles lugares y los recorrió mirando. A medianoche, cuando la gente ya se había ido a dormir y estaba quieta, bajo una luna algo empañada, vio a un hombre vestido con abundantes prendas que paseaba por una avenida. El hombre, con la falda pantalón recargada, quizá de bramantes, y con un traje formal de casa que cubría noblemente su cuerpo, tocaba la flauta, solo, al parecer sin urgencia de llegar a ningún sitio en particular. Vaya, he aquí un sujeto que ha aparecido justo para darme su ropa, pensó Hakamadare. Normalmente habría corrido a toda prisa, batido a su presa y robado sus prendas. Pero esta vez, inexplicablemente, sintió algo terrible en el hombre, así que lo siguió un par de cientos de metros. El hombre no parecía pensar. Alguien me está siguiendo. Al contrario, continuaba tocando la flauta con lo que semejaba gran tranquilidad. Dale una oportunidad, se dijo Hakamadare, y se acercó corriendo a él, haciendo tanto ruido como pudo con los pies. El hombre, sin embargo, no pareció inquietarse siquiera. Simplemente volteó sin dejar de tocar la flauta. No era posible asaltarlo. Hakamadare se alejó deprisa. Intentó varias veces métodos similares, pero el hombre se mantenía absolutamente sereno. Hakamadare comprendió que se la veía con un tipo inusual. Pero cuando ya habían cubierto 1.000.000 de metros, Hakamadare decidió que no podía seguir así. Sacó su espada y corrió hacia él. Esta vez el hombre dejó de tocar la flauta y volviéndose dijo: Oiga, ¿qué diablos hace usted? Hakamadare no se habría visto sobrecogido por mayor temor, aun si un demonio o Dios lo hubiera atacado mientras caminaba solo. Por una razón inexplicable, perdió ánimo y valor. Vencido por un miedo mortal y muy a su pesar, cayó de rodillas y de manos. ¿Qué hace usted?, repitió el hombre de la flauta. Hakamadare sintió que no podría escapar aun si lo intentaba. Trato de robarle, soltó. Me llamo Hakamadare. He oído hablar de alguien con ese nombre. Sí, un tipo raro y peligroso, según me han dicho, dijo el hombre de la flauta. Luego añadió simplemente: venga conmigo, y siguió su camino tocando la flauta otra vez. Aterrado por no tratar con un ser humano ordinario y como poseído por un demonio o Dios, Hakamadare lo siguió totalmente confundido. Por fin el hombre cruzó una puerta detrás de la cual estaba una casa inmensa. Penetró en ella desde la terraza tras quitarse los zapatos. Mientras Hakamadare pensaba: él debe ser el dueño de la casa. El hombre regresó y lo llamó. Al darle una túnica de gruesa tela de algodón, le dijo: oye, si vuelve a necesitar algo así en el futuro, venga y dígamelo. Se asalta a alguien que no conoce sus intenciones, podría resultar herido. Luego se le ocurrió a Hakamadare que esa casa pertenecía al gobernador de Tsetsu, Fujiwara, no Yasumasa. Más tarde, cuando fue arrestado, se sabe que observó. Era un hombre inusualmente extraño, aterrador. Yasumasa no era guerrero por tradición familiar, pues era hijo de Monetada, pero no era en absoluto inferior a cualquier guerrero por tradición familiar.
Tenía una mente fuerte, era rápido con las manos y poseía tremenda fuerza. También era sutil en el pensar y el tramar. Así, ni siquiera la corte imperial tenía reparo en emplearlo como guerrero. Por tanto, todo el mundo le temía mucho y se sentía intimidado por él. Página 53.